trabajaste mano a mano con el profesor. Y entonces Ajá. no todos tuvieron ese privilegio, Cecilio. Y entonces tú sabes que la Sí, municipal, no, ajá, y tú sabes que la municipal siempre decían y que, ¿quién? El hijo de Prado, el que se Ru. Porque era yo te así, entiendo. porque era así, hermano. Mm, Y entonces tú estuviste ahí mano a mano con el profesor en lo que es el repertorio, que él te confiaba mucho lo que es la parte del repertorio a ti. Entonces, él ujú. también te enseñó varias cosas a ti que han sido fundamentales. Yo sé que han sido fundamentales hoy día como músico, que actualmente estás en México. Y entonces, todas estas cosas, por eso que yo insistí bastante en esa entrevista contigo, hermano, porque yo sé que tú estuviste hasta antes del fallecimiento del profesor, tú estuviste juntamente con él, ahí mano a mano con él. Y bueno, bienvenido a esta entrevista biografía que le estoy haciendo al maestro, al profesor Prados, en memoria de Ok. él. Ya hablé con Dani, había hablado, como te había dicho, con Chencho. Lamentablemente Chencho falleció, ya no está Triste con noticia, nosotros. pero Sí, eso fue un golpe muy duro, hermano. Fue un golpe muy duro para todos nosotros. Y entonces, tú sabes que claro. nosotros siempre hemos tenido un trato de hermanos. Siempre, de todo lo que hemos sido alumnos de profesor Prado, hemos tenido un trato como hermanos. Y entonces, Claro. así mismo, yo te considero a ti como mi hermano. Siempre te considero, siempre te he respetado. Siempre hemos conversado cuando la última vez que te vi allá en el Deportista, no, en Supro, que conversamos. Después ahí, después me enteré que empezaste a tocar con Ainesta y después de la Nike que te habías ido para México. Yo me alegré mucho. Yo dije, Chuzo, Cecilio se fue para México Bueno, y... México había sido primero que Ainesta y después regresé con Ainesta. Ah, esa es otra historia. Eso empezó. Ajá. O sea, Ah, cuando regresé la primera vez de acá para allá fue que empezó lo de Ainesta. La cosa es que cuando yo trabajaba en Supro había un joven, bueno, sí, un joven, estaba jovencito todavía. Él se llama Armodio, ya se volvió el apellido, pero lo conocen en el ambiente musical como Momo. Él es percusionista. Él casi siempre iba a Supro. Y ajá. entonces él dije, hey, ya no te veo en Supro. Porque un día yo fui a Supro. Ya como no trabajaba, igual iba porque tenía amistades y también negocios y cosas allá. Y Ajá. él llegó y que hey, te invito así a un grupo así, así que, y que, dale, está bien. Y ahí fue cuando entré con ellos, ¿no? Primero Ah, empecé yo como saxo y después entraron los demás brass. ok. Bueno, vamos a Pero un buen comenzar. par de años. Yo quiero, Cuando quiera. bueno, quiero que te presentes tu nombre, tu profesión, actualmente lo que estás haciendo en México y lo que anteriormente, antes de llegar a México, lo que hacías aquí en Panamá como músico. Y cómo comenzó todo. Dale, todo, ahora Oh. mismo el micrófono es tuyo, Cecilio. Ok, mi nombre es Cecilio Valentín Cerruz Barrera. Soy oriundo de la provincia de Colón, Panamá. Actualmente estoy radicado en Ciudad de México, en la Ciudad de México. Tengo ya 5 años acá. Antes de venir acá, eh, estaba trabajando con las empresas ¿cómo se llama? De audio. Estaba trabajando con RW y con los Gaitanes como backstage. Estaba también participando en el grupo que se llama Soulja Band, que es la banda que toca con Ainesta. Estaba también participando en aquellos tiempos con una banda de salsa que se llamaba Ritmo C3 en esos tiempos, sí, se llamaba Ritmo C3. Ah, Después, bueno, actualmente estoy dando clases en una escuela comunitaria de música acá y ando participando en 3 bandas, una de música popular y 2 bandas de ska acá en México. Ok. Bueno, tus orígenes, Cecilio. Cómo comenzó Cecilio Cerrut en la música? ¿Qué fue lo que te llevó a ti? Y después de qué fue lo que te llevó a ti, ¿cómo llegaste a conocer al maestro Jorge Prados?
Ok, esa es una historia no larga, sino interesante. Yo había entrado, sería primer año, primer ciclo, se llama. Entonces, en el Instituto Profesional y Técnico de Colón, mejor conocido como el IPTC. Estaba en primer año y entonces unos amigos habían entrado ya a la banda. Mi amigo se llaman los dos, uno Modesto Saavedra y el otro Yair Camira. Ellos habían entrado con trompeta. Y entonces, ¿y qué dice Cecilio? ¿Tú no quieres aprender a tocar trompeta? Y yo dije, no moleste. Que no, que la trompeta y la. Y entonces, un día dije, yo voy a ir. Dije, ¿cuándo son los ensayos? No, hay que estar aquí los lunes a las 11:30. No miento, los martes a las 11:30. Y que tan temprano, ¿no? Una hora antes de entrar porque estábamos en la tarde en esos tiempos. Para cortar un poquito el tiempo, yo llegué ese martes y entonces yo dije que el maestro Jorge Stanley Dixon, él era el director de la banda y entonces él me preguntó ¿qué instrumento quiere? Y yo, como mis amigos eran trompeta, yo quiero trompeta. Y él dije, ¿cuál es tu nombre? Yo le dije, no, Cecilio Cerrut. Y él dije, ¿y tú no quieres trombón? Pero yo no había caído en mente. Entonces dije, no, yo no quiero, yo quiero trompeta. Mi amigo está en trompeta, yo quiero trompeta. Y que no, ya no hay trompeta, mira. Y me enseñó el lugar donde estaba el instrumento y yo dije, ya hay bastante instrumento. Y de repente él dijo, bueno, me queda saxofón. Y yo dije, yo quería trompeta. Y ahí empezamos. Recuerdo que teníamos clase, teníamos el instrumento cargado entre las piernas. Teníamos libros, métodos de música, pero no tocábamos el instrumento. Lo primero que nos enseñaron en la escuela fue a solfear, a aprendernos la distancia que tenía la trompeta versus el saxofón, para que mentalmente fuéramos trabajando. Nos tocaba ir los martes, los jueves y los sábados a practicar. Y los sábados eran los días más difíciles, como la escuela estaba vacía, nos ponían a desfilar caminando con el instrumento, a subir y bajar escaleras. Yo en esos tiempos no entendía por qué el maestro quería hacer eso, pero ahora ya con el conocimiento entiendo muy bien que para que un músico toque mejor debe tener la parte física y la parte musical a tope. No puedes estar, como dicen acá en México, rellenito de amor y querer tocar música. Entonces fueron mis primeros 3 años en esa banda. Recuerdo cuando me gradué de primer año, en tercer año, el maestro Dixon se me acercó y me dijo que si quería, sí que él tenía un regalo para mí, pero primero tenía que hablar con mi mamá. Y yo dije, bueno, mi mamá viene hoy es la graduación. Recuerdo que esa fue una graduación muy interesante, porque ese año hubo conflicto en IPTC, porque ya iban a abrir la nocturna. Y entonces, ese año, el grupo de sexto año se gradúa a las 10 de la mañana. Ella la pez. Y tuviera ese tumulto que se formó. Estaban bravos. Y para esos tiempos, no eran los tiempos de que apenas estaban saliendo. Habían pocos estudiantes que tenían 18 años. Ya habían implementado la ley de que no podía haber mayores de edad con los jóvenes. Entonces, eso era como en el 90 como en el 97, sí, 97. Entonces, el profesor Dixon habló con mi mamá y mi mamá dijo, está bien. Y que ¿dónde tengo que mandar a mi hijo? Y que no, mándelo al INAC de Colón. Y que vaya el martes a las 6. Y yo llegué, recuerdo que ahí estaba afuera esperándome un amigo que se llama, el apellido es Secaida. Y él me dijo que, Cerru, te trajeron, que no sé qué. Y yo dije, sí. Y recuerdo que esa fue la primera vez que entré a la banda y me senté, y dije, no, siéntate aquí. Y fue la primera vez que conocí al maestro Jorge Jaime Prados, ¿no? Y entonces fue, sin mentirte, en enero del 98. Enero de Que conocí al 1998. maestro.
Enero de 1998. No recuerdo exactamente, sé que era martes, pero no recuerdo, tendría que ver el calendario, pero fue en enero del 98 y ahí fue mi primer contacto con el maestro Jorge Prados. Ok, entonces partiendo desde ahí, Cecilio, ¿cómo fue tu vínculo con el maestro Prados? Y aparte, lo que él empezó a sembrar en ti, en la parte tanto musical como en la parte personal. Ok, el maestro Prados primero se centró en observarme, a ver, como todo director de una banda, no conocía y nada, lo único que me preguntó sí fue y que tú eres sobrino de Ricardo y yo dije, yo tengo un tío que se llamaba Ricardo, pero yo no sabía que tocaba trombón. Esa era la parte curiosa del asunto con el maestro Dixon, que el Ujú. maestro Dixon pensaba que yo había tomado clases de música con mi tío. Y tristemente, mi tío llegaba a mi casa cuando vivía en esos tiempos en Río Alejandro, Ok. pero jamás yo lo escuché tocar trombón, jamás. Yo puedo poner la mano en el fuego y decirte, jamás en ninguna reunión familiar ni nada yo escuché a mi tío tocar trombón. Yo me enteré estando en IPTC, como en entre el 90 y cuando inicié en la banda, que mi tío era un gran trombonista de la provincia de Colón. Y después me empezaron a contar las historias y demás. Siguiendo contándote, el maestro Prado primero me estaba observando y después un día él me llama y me pregunta y me dice, Cecilio, ¿quieres seguir aprendiendo música? Y me decía, bueno, desde febrero vamos a empezar a ensayar, ven más temprano a la banda. Yo voy a empezar a ensayar contigo. Yo recuerdo que siempre llegaba a las 5 de la tarde a la banda municipal cuando estaba en el INAC en esos tiempos. La banda municipal en el 98, cuando yo entré, practicaba en el INAC de Colón. Entonces, me tocaba ir a las 5 de la tarde todos los días, todos los martes y jueves. Entonces, el maestro Prados vio que aprendía rápido y él dijo y que, bueno, Cecilio, el INAC va a empezar a abrir matrícula. ¿Tú quieres estudiar en el INAC? Y yo sin pensarlo, sin saber en qué horario yo iba a estar en la escuela, yo dije que, sí, no hay problema. Esa es otra historia curiosa. Recuerdo, yo estaba sería cuarto año en IPTC, ya yo estaba empezando la carrera, la especialidad de electricista, y yo quedé en la tarde. El INAC de Colón empezaba a las 2 de la tarde y yo empezaba clases a las 12:30 de la tarde. No me preguntes cómo lo hice, pero yo daba mis clases de lunes a viernes y iba al INAC de lunes a viernes. Recuerdo que la clase del INAC los viernes era ensamble musical y ahí fue donde el maestro Prado me enseñó más técnica a mejorar la lectura. Él me dijo que él quería que en 6 meses yo subiera mi nivel, o sea, que yo pudiera, el papel que me pusiera, lo tocara muy bien. Para esos tiempos yo tocaba segundo papel y en esos 6 meses, el papel de segundo que tú me dabas, yo te lo leía y me lo aprendía, por decir, en una semana. En una semana el papel que me daban y te estoy hablando obras grandes y me la daba. Y el maestro siguió, me dijo, hey, quiero seguir. Recuerdo que pasaron 6 meses y él me dijo, te voy a promover. Y yo dije, pero ¿por qué? Dije, no, has hecho un buen trabajo. Ahora necesito que toques el primer saxofón. Me recuerdo que éramos para esos tiempos 8 saxofonistas y yo era el número 9. O sea, estaba el solista y 8 de bajo. Y entonces él me dijo, no, te necesito que te sientes aquí. Yo estaba en la segunda fila de 4 y había 5 adelante. Él me cambió y me sentó de número 5 adelante tocando primer papel. Ahí seguimos viendo métodos musicales. Eso fue todo en 1998. Cuando terminó 1998, el maestro dijo, te tengo un reto más profundo. Y yo dije, ¿qué quiere que haga, maestro? Y él dice, yo necesito un asistente del solista
para esos tiempos el solista era el profesor Augusto Morales. Ok, sí. Y yo admiraba al maestro porque había estudiado en Costa Rica y yo, tiene un título de afuera, como cualquier niño diciendo de que, wow, tiene un título. Y yo estaba de que, contando, estoy hablando de 99, para ese tiempo yo tenía 16 años. Lo que el maestro Prado estaba influyendo en mí. Entonces, recuerdo que él me dijo, necesito un asistente porque el profesor Morales a veces no está dispuesto para tocar. Y ya tú sabes esa historia que no voy a contar qué pasaba con el maestro Morales, pero tú debes tirar un poquito de recuerdito de lo que hacía el profesor. Respetado, o sea, gran Claro, saxofonista, siempre, pero siempre, siempre. ese detalle es algo que marcó su vida como persona, porque él pudo haber sido mejor, pero eso lo marcaba, lo marcaba. Bueno, siguiendo hablando de eso, empezamos en 1999, el maestro me ponía, ya yo no estaba estudiando un libro, estudiaba dos libros de saxofón, y él me decía, no, Cecilio, así no, necesito que amplifiques el sonido, necesito que hagas esto. Y recuerdo que él empezó a decirme en ese año que fuera los sábados a su casa. Ahí conocí y recordé que mi tío vivía a una casa del maestro Prado. Para ese tiempo ya mi tío ya había fallecido mucho antes y vivían así, por decir, venía mi tío, venía a la casa del maestro Felipe Huxon y después venía a la casa del maestro Jorge Jaime Prados, una al lado de otra. Para esos tiempos, según me cuentan la historia, algunos músicos eran cuando eran grandes amigos, pero después no sé quién distorsionó a quién. Y eso son otra historia que no me la sé completa y tiene que salir en que haya visto el porqué. No, a mí Entonces, me contaron cierta historia también de eso. o sea, son historias que son confusas porque entonces si no te gustaba Arian, ¿para qué tú seguías viviendo al lado si tú tenías más dinero que él? Exacto. Y es otra cosa que cuando tú te pones a sopesar, entonces el que se jactaba no era tanto. Es que una de las cosas que quiero que quede sembrada aquí es lo siguiente. Tú puedes ser un gran músico, pero puedes una basura de persona. Y el músico integral debe saber balancear su vida y la música. Tú puedes ser un gran músico y una gran persona a la vez, pero no ser un gran músico y ser una basura de persona. Y cuando te digo basura de persona es minimizar el talento de que alguien que venga detrás de ti o alguien que esté delante de ti. La música es un lenguaje, y tú bien lo sabes, un lenguaje universal. No tiene dueño. Ni los países se pueden hacer dueño, ni una persona. La persona puede hacerse dueño de lo que crea, pero de la música en sí. La música nació en el hombre y va a morir en el hombre. La música está en el ambiente. En la música no es algo que el ser humano, aparte del ser humano. Una de las cosas que trato de inculcarle a cada estudiante mío es, todos tenemos la música aquí, dentro. El detalle es regarla y cuidarla y hacerla crecer. Pero tristemente nos encontramos con maestros que en vez de abonar, porque el maestro para mí abona, el que riega todos los días el estudiante practicando diariamente es lo que le indica el maestro, mejorando la técnica, conociendo el instrumento. Una de las cosas que le digo a mi estudiante es, esto no tiene vida. Ninguno de estos instrumentos tiene vida. Tú como persona le brindas de tu vida al instrumento y él suena y se escucha. Tú le brindas de lo que tú tienes adentro y el instrumento cobra vida y llenas a las personas que le hace falta algo. Siguiendo el cuento del maestro, me tocaba ir los sábados a su casa a ensayar. Fue mi primer contacto con su hijo Daniel, que era un buen saxofonista, hubiera sido mejor, pero son cosas de la juventud y
y él tenía también algo que le pesaba porque su hermano mayor ya había fallecido. Entonces ya era algo, recuerdo que era cuando el maestro todavía vivía en San Judas. Y entonces fue un plan que él tuvo conmigo y en los 6 meses, en la mitad de 1999, recuerdo que el maestro me dijo, te me sientas aquí, deja la silla del maestro Augusto Morales allí. Y yo me quedé así, porque como yo llegaba temprano, el maestro me explicaba, pon las carpetas aquí, la gente tiene que saber dónde sentarse. Y cuando la gente vio que mi carpeta estaba al lado de la de Morales, la gente no podía creer que ya yo estaba allí. Recuerdo que ese día el maestro ya había montado Granada y el profesor Augusto Morales le tenía miedo tristemente al solo, siendo un gran saxofonista. Y me recuerdo que mi entrada fue, el maestro me dijo, cuando empezó, él me dijo, nada me señalaba que tenía que tocar la parte del solo. Y recuerdo que el maestro Morales empezó, ta, ta, y yo seguí, y el maestro Morales se quedó así. Y yo me quedé mirando, yo nada más estaba mirando mi papel y mirando al maestro Prado, porque me quedaba de frente y mirando y tocando mi papel. Hasta el sol de hoy, los músicos que recuerdan de eso se me quedan mirando y que mucha gente me reconoce es porque soy un experimento de Prados, que era que en 6 meses la gente puede aprender buena música si ya conoce la herramienta del trabajo, ¿no? Si ya conoces tu instrumento, es fácil aprender en 6 meses y subir en 6 meses el nivel, pero tienes que poner tú de tu parte para poder subir ese nivel. Sígueme preguntando a ver qué más te puedo ayudar. No, hermano, está interesante esa historia. Me gustó bastante. Mira que contigo es chévere conversar. Siempre ha sido chévere conversar, Cecilio, contigo. Bueno, ahora lo que te voy a preguntar, los libros que utilizaba el profesor Prado contigo, ¿qué libro utilizaba él contigo? Y también qué metodología en el saxofón utilizaba él contigo. De pronto, ¿qué es lo que te enseñó? Lo que es la digitación, lo que es la lectura a primera vista, lo que es los arpegios, o sea, lo que tú me digas, dale. Ok, mira, el maestro Prado no usaba tantos libros. Cuando quieras. Ok. O sea, repitiendo, este es el closet francés. A ponértelo aquí cerquita. El closet francés. Tiene diferencias. Tiene diferencia al closet que trajeron a Estados Unidos que este. Este closet tiene más hojas, pero no le llega ni a la mitad de los talones a lo que pueda hacer este libro. Entonces, el maestro Prado me dijo fuera exigente conmigo mismo. El detalle de la música era que él me ponía las lecciones y él se sentaba. Él nada más me podía escuchar y tú lo veías que cerraba sus ojitos y después decía, dale de nuevo. Y estaba así escuchando. Él no me marcaba el tiempo. Cuando ya me aprendiera, espérate, me congelé. Esta es la hora crítica de aquí. Dame un minutito. No, también acá, no te creas, aquí también, acá en la ciudad ahora mismo está nublado afuera, entonces eso también está afectando un poco. No, que es la hora crítica. Lo bueno que a mí me sale yo veo la alerta de mi Wi-Fi y la alerta del cosa que tengo aquí que me sale que conexión inestable y de ahí parto. Ok, sigo. Ajá. El maestro se enfoca en una cosa principalmente, que conociera, como te lo dije al principio, bueno, no lo platiqué, pero ahora sí lo digo, ajá, que conocieras la herramienta de trabajo. Si tú conoces primero la herramienta de trabajo, tú vas a poder después estudiar la lectura y comprender las cosas del instrumento, la técnica del instrumento.
Pero si tú agarras y tú di que, bueno, toma el saxofón, que lo tengo aquí cerca, toma el saxofón y toca, y que no, que este es do, y la persona no tiene un contacto con el instrumento, lo que pasa es que la persona le empieza a temer que la música es como que mala y que es difícil aprender. Sí es difícil, pero el maestro debería de enseñar primero a las posiciones, preocuparte de las posiciones y después es Está teniendo problemas con la conexión, ¿ah? sí, yo Sí, sí, sí. me sale aquí. Pues no te preocupes, yo repito todo de nuevo. Dale, O dale. sea, el maestro Prado me decía que me preocupara más por aprender las posiciones. Él agarraba y abría el libro y veía que yo no estaba dando bola, como se dice allá en Panamá. ¿Y qué hacía? Agarraba y me decía, bueno, cierra el libro, pum. ¿Dónde está el sol sostenido? Y yo tenía que tocarlo sin ver el libro. Entonces fue ajustando mi técnica y consta, en la escuela me habían enseñado muchas cosas importantes, pero el maestro Prado fue aclarando el camino a lo que él, o sea, aclarando el camino del experimento que él estaba haciendo conmigo, que la música es para entender fácil y poder desenvolverse fácilmente. Entonces, había otro libro que no lo tengo físicamente, pero lo tengo. ¿Qué pasó, negrito? ¿Qué quieres? Adiós. Tu baby. Sí. Está congelada la cámara, Cecilio. Sí, acá me sale conexión inestable. Ah, ok, dale. Dame Puedes un seguir. minutito nada más. Toma, Puedes seguir. negrito. Mira. Toma, negrito. Ok, ahora sí me ve bien. No, hombre, ¿qué va? Sigue hablando, sigue hablando. Tú no te preocupes por eso. Aquí lo importante es lo que tú digas. No, tampoco es lo importante que yo diga. Ok. Que me recuerdo que ese lo tengo en la casa porque él me obsequió una copia de A. Meyer Ah, ok. y se llama de que 10 duetos. 10 O sea, duetos. yo lo tengo, no se va a ver bien porque tengo la luz acá. Espérate, déjame ver si quito la cámara donde la tengo. Aquí, a ver, aquí el libro se llama así, 10 duetos de Meyer. Entonces, Meyer, ese libro de Meyer fue el que el que él usó para cuando quiso que yo subiera a nivel hacia solista. Ese libro, con otro que ahorita te lo muestro porque ahora hicieron este libro que se llama y que Método Universal de la Música. Es una copia digital, el de Panamá yo creo que lo obsequié, si no me equivoco, a Josué. A Brown. Sí, a Josué Brown. Yo le obsequié el libro original que yo tenía de este. Ajá. Entonces, ¿Te parece este a mí libro cuando tiene una recopilación de los... le regalé el cordero a Chencho? Mira, este libro tiene la mayoría, lo sé, y Layers y otros compositores. Había un libro, o en el libro de Meyer tenía esta lección, era con la que te recibía el libro. Déjame buscarla. No, para acá. Era esto, empezaba con unas notas graves. Voy a ponerlo acá que no le dé la luz directa. A ver, aquí. Y empezaba con esa congela la cámara, Cecilio. No sé. Ok. Sí. Bueno, no me preocupo en esa parte. Bueno, no, ese libro de Meyer, déjame desconectar y conectar a la vez, ¿qué tal? Es que a esta hora es crítico aquí. Entonces, siguiendo platicando, el maestro Prados me dijo que si yo quería avanzar musicalmente, yo debería mejorar
tono del instrumento. Y yo dije, ¿y cómo se hace eso? Y que cambiando de boquilla, él dije, no. Yo cambiando de saxofón. Y él dije que tampoco. Y dije, y entonces, bueno, te toca trabajar el instrumento en su registro grave y sacarlo de una forma que imagínate un pianísimo. Y yo dije, sí. Y que toca así. Y me recuerdo siempre esa, toca el sí. Él me dijo, toca el sí normal. Y yo tocaba el sí, toca los pianísimos. Sí. Bueno, ese sonido bajito toca un sí grave con eso. Y cuando me dijo eso la primera vez, yo me quedé y que, ¿what? La nota grave del saxofón es aire. Cada vez que tú presionas las llaves graves del saxofón, el instrumento te demanda más aire. Al principio no lo entendía, Alberto. No entendía Albertino, no entendía lo que el maestro quería decir, pero cuando empecé a madurar musicalmente, entendí que cuando tú controlas el flujo del aire, tú controlas el instrumento en su espectro. Y cuando lo entendí, yo tocaba más de 3 o 4 horas y yo no me cansaba, porque ya yo controlaba el flujo del aire. Entonces, una de las cosas que estoy implementando acá es, como te digo, que el músico entienda que debe ejercitarse, no para que esté fit, no es fit, sino que tú puedas con el peso de tu instrumento y después tú puedas con el aire, porque cuando ya tú controlas el peso, el aire que sale de ti sale con un flujo constante. Entonces, la mayoría de maestros no se preocupan en esos detalles y el estudiante tiene que ir adquiriendo eso, buscando por aquí, buscando por allá, y cuando entienden esa parte, hey, si me hubieran enseñado esto desde el principio, yo hubiera caminado más rápido en la música. Entonces, una de las cosas de la escuela comunitaria que ando, dicen que yo soy el que más estudiante tiene, y entonces dije, hey, ¿cómo tú puedes mantener contacto con tantos estudiantes y todos tienen un nivel aceptable? Porque me preocupo más por la base. Para mí la base es la siguiente: si tú tienes una buena columna de aire, puedes aguantar el peso del instrumento, puedes caminar una distancia, por darte un ejemplo, yo no sé si te lo han puesto en canto, pero una de las cosas que yo estoy poniendo a mi estudiante es caminar y botar el aire. Pero una distancia mínima primero de 50 pasos. Tú lo intentas hoy sin haber empezado a practicar y que voy a hacer los 50 pasos de una, te desmayas a mitad de camino o cortas el flujo del aire. Entonces, lo que estás formando es que Prado me lo decía así: formar un tronco de aire para que el instrumento saque su sonido real. Hay una diferencia entre tocar en una banda y tú tener tu sonido real. Tú tienes que saber cuándo es tu sonido real y cuándo usar el sonido de banda. Y como lo dicen acá, y lo pongo en práctica, no es el instrumento. Tú puedes tener un instrumento made in China versus un instrumento de $4,000 o $5,000, pero el que manda es el músico que está por detrás, si ha practicado las técnicas correctas. Mira que no digo que cualquier mono, no, que haya practicado la técnica correcta del instrumento. ¿Cómo lo vas a lograr? Una de las cosas que hago acá, y hablo mucho de acá porque como lo estoy implementando. Tranquilo, yo sé que ahora mismo tú estás en tu área de trabajo, así que. Es lo siguiente. Imagínate una escalera X. Vive en apartamentos. Acuérdate cuando visitábamos a los de la Cruz, que teníamos que subir hasta el último piso. La vida, no diga eso. Samuel también conoce lo de la Cruz. Sí. Porque él es bautista. Bueno. Ok. Mira lo que yo hago ahora. Yo le mando a mis estudiantes a ejercitarse diariamente 10 minutos al día en una escalera.
¿Qué haces? Mm. Tomas aire con tu instrumento en la ala, aquí debajo de la axila. Ajá. Tomas aire y subes botando el aire. Te cambias el instrumento a la otra mano, tomas aire y bajas. Si tú viste que 10 escalones no te sirvieron, aumenta la cantidad. Pero cuando tú haces eso en 10 minutos, tú sientes una fortaleza, ¿sabes? Porque el instrumento, tú estás aprendiendo el peso del instrumento y conociéndote con el instrumento. ¿Sí? Ok. Ya mucho bla, 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 X, pero son cosas interesantes. No, 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 no. Mira, que yo comparto esa parte contigo porque cuando yo aplico la técnica del canto, a nosotros nos enseña, o sea, yo aprendí con esa parte de comprender, porque en ese momento cuando yo estuve en la banda municipal contigo, y yo me acordé del 99 cuando tú tocaste eso con, con el profesor, que todo el mundo te quedó, mira, ahora que me acordé que tú te tocaste esa escala, ya me acordé. 99, Sí, 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 me acordé. siempre me voy a acordar. Y entonces, mira, que a nosotros, yo aprendí, eso sí lo comprendí, lo traje, lo pude comprender con una maestra que actualmente trabaja acá en Panamá, que es boliviana, que ya nos enseñó lo que es la parte de la respiración, pero a utilizar no solamente los pulmones, sino utilizar la parte de atrás para que se expanda y entonces uno tenga y desarrolle lo que es la capacidad pulmonar antes de cantar. Uh Aparte -huh. de eso, también saber utilizar lo que es el flujo del aire, como tú estabas diciendo, y saber cómo cantar cada nota sin necesidad de abusar, sin que se te, sin ese, claro, puede salir de pronto algún gallo, pero sin necesidad de lastimar las cuerdas vocales, sin necesidad Claro, de crear tensión en el cuerpo y nada de eso. Y eso también, eso va para todos los exacto, instrumentistas. exacto. Mira, te lo cuento porque acá me he encontrado con muchos gente estudiada que vienen de otro conservatorio y me lo mandan. Me dije, no, me hablaron de ti, yo no sé qué. Y yo dije, ¿ah? Y lo primero que le digo es, yo no te voy a enseñar a tocar. Y la gente una vez se me queda mirando, dije, no, yo te voy a enseñar a comprender tu instrumento, a conocerte a ti mismo para poder avanzar como instrumentista. Y la gente se me queda mirando y dice, los resultados se están saliendo por ahí. Ahí sí hay que darle gracias a Dios de que la gente me entiende en esa parte. Conste que le estoy resumiendo años a la gente, años de cosas que yo no entendía. No, Entendí cuando empecé a madurar y cuando tuve mis encontrones, mis penas, como dicen algunos músicos por ahí. Y exacto. fue allí donde fui creciendo mentalmente, pero que yo me decidí a hacer, ayudar al saxofonista que viene creciendo a que pueda cumplir su sueño. Y tú me dirás que por qué sueño. O sea, todo el que aprende música es porque el sueño está saliendo a relucir. Y entonces, muchos maestros, tristemente, porque quieren dinero, se olvidan de que la persona te busca como maestro porque quiere cumplir su sueño. Y a veces, tristemente, hay gente que no tiene talento al 100, pero no hay maestros que no saben cómo dejar que el talento salga. Ahí no sé que no mucha gente no comparte lo que voy a decir, pero yo sí lo digo y lo puedo reafirmar cuantas veces quiera, es que todo mundo tiene la música adentro. El detalle principal es cómo desarrollarlo y depende mucho del maestro inicial. Y conste, por eso te digo, me he encontrado muchos, hasta licenciados en saxofón aquí. Y hasta el sol de hoy se me quedan mirando de que, ¿cómo tú haces eso? Y yo dije, ¿qué? Yo no he hecho nada, eso está dije, no, acá no enseño, pero eso es de segundo de yo no sé qué, y que, ¿qué? La cosa es que yo me leí el plan de trabajo acá. La cosa, y entonces le enseñan, la gente hace músicos, lo que están creando, se está creando actualmente en Latinoamérica son músicos de cajón. Y tú me dirás que músico de cajón, no, para ocupar un espacio nada más, porque los músicos que ganan y generan no dejan espacio para que la gente nueva pueda pasar y también disfrutar de lo que ellos están disfrutando. ¿Por qué no lo hacen? Por lo que te dije al principio,
piensan en que ellos son inmortales y cuando ven no dejaron un legado. Entonces, esa es una de las cosas que el maestro Prado siempre me centró en la cabeza. O sea, yo no te estoy enseñando para que te quedes con ese conocimiento. Yo te estoy enseñando para que tú puedas reproducir lo que se te enseñó. Y la música, y no muera la enseñanza del saxofonista que él fue implementando, porque fue algo totalmente diferente a que tú estudiaras en una escuela. Yo, ¿por qué te lo puedo hablar así? Porque yo estuve también yendo a conservatorio en Panamá y tuve otro maestro de conservatorio en Colón. Y hasta el sol de hoy, ellos se enfocaban en otras cosas que el maestro Prados, y te lo digo, el maestro Prados no estaba así viéndome siempre, no, nada más decía, no, Cecilio, a lo más pausado, para poder llegar a buscar la velocidad. Apréndetelo primero, deja que las manos se acostumbren al movimiento. La cosa es que con los conocimientos que me dejó el maestro, él me dijo algo, tienes que mejorarlo. Y eso es lo que he hecho, que para mí, imagínate, un libro de 320 hojas, yo puedo pasar con un estudiante en la página 1, 8 días. Y tú me dirás, ¿cómo? Porque como te voy a enseñar la herramienta de trabajo, por ahí mismo te voy enseñando la teoría. La cosa que acá no hay tiempo para enseñar la teoría en un día aparte que estás enseñando el instrumento. Acá tienes que ir como lanza. Por darte un ejemplo, un libro X empieza con si natural. Ese mismo día ya le estoy enseñando el si bemol. Y hacemos la lección número 1 con si natural, la primera vuelta, y aunque no tenga repetición, repetimos para que él sepa que existe el si bemol. Y por ahí mismo regreso para atrás y le enseño que existe un si sostenido y se me queda mirando con la cara de que, entonces es mejorar lo que se me brindó para que la gente pueda tener más alcance del que yo tuve. Me puedo quedar con lecciones, o sea, complico las lecciones de una forma, es para que el músico entienda más allá. Y por darte un ejemplo, tú te sabes la escala de la menor, ¿no? Sí. La escala de la menor natural. Sí. La menor armónica y la menor melódica. Claro. Bueno, en un día hacemos esas tres, hacemos una lección que esté en do, la hacemos en esas tres modalidades y los estudiantes se vuelven locos. Porque es fácil la menor natural, porque todas las notas son naturales. El menor armónico es facilito, porque tienes que meter el sonido por todos lados. Pero cuando viene el la menor melódico, él tiene que comprender cuándo meterla, cuándo la pieza va de subida para meter esas alteraciones y después cuando viene la pieza de bajada, comprender que las notas tienen que ir naturales. Y entonces, ese es el conocimiento que le estoy brindando a mis estudiantes acá para que avancen. Y le voy complicando más la vida, porque el maestro Prado me dijo... ¿Eso fue lo que te enseñó Prado? Prado me lo influyó al principio. Okay. Aunque él solo me lo enseñó con armónica, él me diciendo, no, de aquí tú alteras esto y ya te suena a esta escala. Y yo dije, y esos fueron mis primeros pininos. Uh-huh. Y entonces ahí donde el maestro Prado me infundía y me decía, ahí fue donde fui comprendiendo los movimientos de cada instrumento, porque no es de que ya yo sé tocar y con lo que yo sé tocar puedo pasar a armonizar otro instrumento. No es tan fácil como yo lo pensaba. Él decía, no, esta es la base, ya conoces el sax, ahora, ¿qué más puedes hacer con el sax? Y esa fue una de las cosas que él fue guiándome. Y hasta cuando tuve con la orquesta de él, que se llamaba Vivencias, que tú debes saber, sí, que me decían que en la Viagra Band. Viagra Band. Entonces, júralo, ahí aprendí mucho más porque me abrió la mente. Y yo tocaba solamente ahí el tercer saxofón,
que era el tercer alto. Él tocaba el primero, venía Adiel. Cuando tocaba el segundo, venía yo, venía Josué Bron y después venía Dani. Pero después Prados nos empezó a rotar entre los instrumentos. Él no cambiaba. Eso nunca en las presentaciones que nos rotaba. No, en la presentación tú tienes que ir con tu papel. Pero ¿por qué nos rotaba? Porque él decía, tienes que aprender a escuchar al otro. Y entonces esa es la parte que me enseñó a cómo trabajar en diferentes conjuntos por esa primera práctica con el convivencia. Porque no era fácil cambiarme para tenor, ya era diferente aire. Y no era fácil agarrar y después tocar el barítono que era más aire. Entonces fueron cosas que nos fueron aplicando y los conocimientos que el maestro infundió son los que me han llevado, gracias a Dios, a donde ahorita donde estoy, ¿no? Exacto. Bueno, Cecilio, te iba a decir, mira que el error mío en ese tiempo fue haberme salido por cosas religiosas, que en realidad me dejé influenciar en ese momento. Tú sabes que en ese momento, cuando yo me salí de la municipal, tenía 18 años. Yo me salí inmadurez total. Si no, yo hubiera aprovechado al profesor así como tú lo aprovechaste. Pero, como dice la vida, este, todo tiene su tiempo, todo tiene su revancha. Y entonces, por cuestiones sociales, cuando yo me mudé acá a la capital, al principio yo trabajé, fueron 6 años duros que trabajé en restaurantes, 24 horas, trabajando turnos rotativos, hasta que pude conseguir un buen Pero yo trabajo. te vi, No, no, pero yo no te vi no, todavía para ese tiempo no estaba en la universidad. Y después en el no, 2000, pero en trabajo sí yo te vi. Yo creo que, si no me acuerdo, en uno de los rotativos, un día de madrugada, y tú dices, ah, ese Ru. Y yo dije, sí, y que quedando tú bien. Ah, yo acabo de salir de tocar. Yo ese día estaba tocando, creo que tú me mira viste, tú. y ese día yo estaba con Lobel, si no me equivoco. Y mira que para ese tiempo mira, algo que sí yo llegué a adquirir de profesor Prado fue, trabaja, mátate, pero siempre tener en la cabeza que algún día tú vas a regresar a la música. Entonces, Claro. entonces yo, cuando vi la oportunidad que entré al Hospital Santo Tomás a trabajar, en ese momento, en 2015, que entré a trabajar, de una vez hablé con mi jefe y le dije, quiero entrar a la universidad. Y él me dice, dale, pum, me metí, matriculé, y ahí conocí a diversos profesores, conocí y empecé, que ya la base la tenía comprado. Entonces, Claro. con estos profesores de la universidad, que son un mundo, porque incluso hasta me topé con profesores que tienen hasta doctorado en música, que son gente que está chuleta. Yo no sé si son de aquí, de este planeta o qué, porque están en otra órbita dentro de la música. Entonces, estos tipos me adentraron mucho más y para mí no fue difícil volver a retomar la música. No te voy a decir mentira, Cecilio. Solamente fue cuestión de práctica, 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 práctica y retomé. Y entonces, Claro. gracias a Dios, hoy día, incluso ahora, actualmente, la otra semana voy a comenzar en el Ministerio de Cultura, imagínate, Ok. como profesor de piano. Entonces, aparte de eso, como te dije al principio, he ido desarrollando otras cosas que he ido haciendo. Y entonces ¿Sí que es así? todo eso es en base a lo que el profesor Prado en su momento sembró en mí. Sí. Sembró en mí y es por eso que yo estoy haciendo esta tesis, es por eso que yo estoy haciendo este trabajo. Y es por eso que también, como al principio te dije, quería contactarte hace rato. Ahora la pregunta, Cecilio, otra pregunta. ¿Qué tipo de repertorio ustedes tocaban tanto en la banda municipal como en vivencias? Ok, en la banda municipal era un repertorio clásico, semiclásico, popular en la banda municipal. Porque si no más recuerdas, acuérdate que hubo un tiempo que querían reactivar lo que se llamaba las retretas, Ujú. que era que no que primero lo querían hacer cada 2 domingos, después quedó cada domingo hasta que desapareció, que era brindarle al público cultura. Y entonces se manejaba mucha música clásica
Recuerdo que en el cuarto donde estaban las piezas de la banda municipal había grandes obras. Una que siempre voy a recordar y júralo que pronto la voy a montar acá es Poeta y Aldeano. Estoy caliente en Ey, conseguir el arreglo que tocábamos allá, porque ya cuando tú navegas internet y esas cosas, los arreglos son diferentes. exacto. Entonces, quiero montar Poeta y Aldeano. Acá le llaman Poeta y Campesino, para que sepa. Ah, esa es versión mexicana. No, es la versión que corrió. La cosa es que una de las cosas que Panamá tenía y tristemente se ha perdido era que Panamá llegaba mejor música que acá. Ah, ok. O sea, por darte un ejemplo, Poeta y Aldeano llegó de Francia a Panamá directo, ese arreglo que era que estaba escrito en francés. Había uno en francés que tenía las letras, bueno, no, la letra era en inglés, que era Poeta y Pesante, pero eso era el arreglo francés. Acá, Poeta y Campesino, tú escuchas, el movimiento no es igual, los solos no son iguales y el tiempo no es igual. Ah, ok. Entonces, esa es una de las piezas que me encantó. Danubia Azul, recuerdo cuando empezó el maestro para sacar esa piezas de Danubia Azul. Un amor, la primera vez que la toqué, yo dije, en mi mente siempre pasaba esa música porque tenía un vecino que escuchaba música clásica y dije, yo estoy tocando esa pieza. Entonces, me recuerdo de España Cañí. España Cañí es un paso doble tan hermoso que hasta el sol de hoy hay mucha gente que no lo puede tocar. Y tristemente esa pieza la archivaron en Panamá varias orquestas porque no la podían tocar. Y el maestro Prado dijo, no, aquí la vamos a tocar. Y recuerdo que montamos esa pieza, España Cañí. No sé si te acuerdas cuando tocamos el bolero Roma. Para esos tiempos tú estabas. El bolero Roma también. Acuérdate que también teníamos un repertorio de El, bo- desfile, que el- será también nuestra. Dale, dale, te escucho. el bolero de Ravel El también. bolero de Ravel, eso también, no sé si te acuerdas el bolero, no, el danzón Avenida 486, Sí, yo me acuerdo. cuando Prado le decía a la percusión de que yo no soy un bobo, que todo el mundo se empezaba a reír, Se la estaba pero cantando se rítmicamente. la estaba cantando porque la gente andaba con sus cosas, ¿no? Ajá. Entonces, te puedo hablar de miles de piezas, de miles de cosas. Hay muchas partituras que no se tocaron. Una de las míticas que sí estoy buscando el arreglo que tiene la banda municipal de Colón es el de Capricho Típico. Ese es el único arreglo que yo pagaría porque me lo mandara. Porque de que lo monto, lo monto. Porque mis estudiantes le he contado ciertas cosas, no todo, de lo que yo hacía. Ok. Entonces el repertorio de la Orquesta Vivencia eran piezas populares que ya manejaba la banda municipal y algunas canciones como grandes boleros como Yo no, como fue, guarachas, sones. Me acuerdo la que cantaba Mauro García y que para componer un son se necesita un motivo y muchas otras canciones. El difunto Chachicañate, que recuerdo cuando cantaba, me gustaba el estilo de él de música, él disfrutaba la música. Te iba a preguntar, Cecilio, Mauro Gordón, ¿dónde actualmente vive? ¿Sabes algo de él? Mauro Gordón, yo tengo el Facebook de él. ¿Quieres te lo pase un link? Sí, por favor, porque yo he tratado de contactarme con él y hasta el momento no he recibido respuesta, porque yo sé que él fue el vocalista de Vivencias. Ah, no, tú dices Mauro García. Mauro García, la cosa, yo, Mauro Es que García. Mauro Gordón es el que se congrega en la iglesia bautista ismeña. El baterista, el que es profesor de música actualmente. Y ese Mauro Gordón. Mm. Pero Mauro García cambió de Facebook porque en estos días yo lo encontré, me lo mandaron Ah, ok. y él me mandó muchas fotos del maestro Prado y cosas y que, "Hey, mira, aquí estás tú, ¿ves?".
Sí, envíame el link de él de Facebook para yo poder contactarme con él y de pronto Ok, preguntarle ciertas cosas si se da en el momento, pues. claro, claro. Ajá, sígueme Entonces, contando. recuerdo ahí, mira, una de las cosas que enseñaba en vivencia era la disciplina. Y no disciplina de la mala, sino de que si tú quieres aprender buena música, te toca aprender de gente que ha tocado muchos años indisciplinadamente. Te lo digo, mira, el baterista de Vivencia, yo en estos días estaba hablando con José Brown, que él sí se acuerda los nombres de ese baterista era la irresponsabilidad hecha persona. Y sin mentirte, él agarró y con esas cosas, la cosa que Prado siempre hablaba con nosotros y Prado nos decía, mira, no aprendan esas cosas. Y que porque ustedes tienen que ser mejores que nosotros. Nosotros tuvimos una vida no como la que ustedes tuvieron. Nosotros era un poquito más lenta y por eso teníamos malas costumbres. Ahora la vida es más rápida. Ustedes no pueden traer las malas costumbres a las cosas actuales. Entonces, esas son las cosas que me enseñaron en vivencia. Recuerdo que ahí fue mis primeros pininos en trabajar audio. Yo no sabía ni un cariño, pero yo ahí me ponía ahí a andar poniéndole los micrófonos a la gente de vivencia y hasta ahora doy gracias por dar esos primeros pasos porque ahora, sin mentirte, tengo un gran conocimiento de lo que es grabar y trabajar en estudios. En Panamá antes también, eso sí se me había olvidado, antes de venirme acá trabajaba en un estudio de grabación, Trilogy Studios, con Mario Spinali y Daniel Mellado. Ajá, Y ahí aprendí muchas cosas también de audio, que es algo muy importante en la música. Y también pude poner a prueba los conocimientos que tenía musicalmente en ese tiempo, ¿no? Ahora han crecido más porque una cosa aquí te la confieso, cada vez que le doy clase a un estudiante es como si yo estuviera refrescando lo que ya yo sé y adelantando lo que ya sé. Y entonces puedo seguir brindando y dando un buen trabajo musicalmente a, a la gente, ¿no? Y exacto. es y por lo que te digo, era todo por lo que Prados trabajaba indirectamente. Vuelvo y te digo, Prado no me enseñaba las cosas directamente. Prado se sentaba y me platicaba una historia X, pero era para que se me metiera en la cabeza los pasos que yo debería dar a seguir después de que yo pasara de él. Yo siempre recuerdo sus palabras cuando él me dijo, ya yo no te puedo enseñar más, tú tienes que seguir buscando. Ya en esos tiempos estábamos en vivencia y él me decía, no, ya no te puedo enseñar más, ya tú estás muy adelantado. Recuerdo que él trajeron un colombiano que tocaba sax y el colombiano y que, hey, tú tocas muy bien, muchacho. Y yo dije, pero yo quiero tocar las notas que tú tocas ahí arriba. Él dije, sí. Y nada, me recuerdo esa anécdota que el maestro Prado se me quedó mirando. El señor nada me enseñó una nota y me dijo, busca las demás. Y yo quedé, dije, una nada más. Y él dije, sí, una. Tú busca las demás. Y tú vas a llegar lejos porque te veo algo diferente a todos los músicos que he conocido acá en Colón. Ese saxofonista no recuerdo el nombre, no sé ni de dónde lo trajeron, pero él fue a Vivencia y tocó todas las piezas de Vivencia de primer papel. Y no todo el mundo sorprendido, nosotros tocando con él así mirándolo. Y él dije, tú tocan bien, tú tocan bien. Y fue una buena experiencia conocer a ese músico. Yo nada más quiero dejarte una cosa del maestro Prados. El maestro Prados siempre me contó, y no sé si a otros te lo habrá dicho, que él en un tiempo fue herrero cuando estaba empezando a tocar clarinete. Y el maestro Prado me dijo lo siguiente, que que imagínate ir a martillar todo el día herrería y después ir en la noche a practicar clarinete con clarinete, que es un instrumento de velocidad. La mano estaba pesada
Pero que él me dio a entender ahí y me lo recalcó es, la música está aquí, tú tienes que dejarla fluir, tú puedes estar trabajando de herrero, soldador, de lo que tú quieras, pero cuando tú agarras y vas a tocar tu instrumento, tú lo tratas con cariño y con amor, porque a ti te gusta el instrumento. Una de las cosas que Prado me sembró es a no maltratar el instrumento. Tú ves gente que lo aprieta todo y le da, hace con fuerza. No, él dice el instrumento, delicadeza. ¿Quieres velocidad? Es como si fuera, como si tú como si te estuvieran tocando la cara. Así suavecito. Bueno, así suavecito toca. Si tú necesitas apretar mucho el instrumento, tienes que ir a servicio técnico. Y esas son las cosas que se me han quedado y trato de infundirlas a mis estudiantes, que el instrumento hay que tratarlo con delicadeza para que te dure muchos. Ok, como seguíamos, Cecilio. Dale, pregúntame a ver qué más te puedo contar del maestro. Bueno, hermano, tantas cosas que tú viviste juntamente con el maestro, una de las cosas que te quería preguntar, ¿con qué, con qué tú quedas de lo que aprendiste del maestro? No solamente en la parte musical, sino en la parte personal también. Que cualquiera puede tocar música. Espérate. Ajá. Ok. Que cualquier persona puede tocar música. Y si tú puedes apoyar a esa persona para que crezca a tocar música, tú creces también como maestro, como persona. Una de las cosas que me quedaron de su conocimiento fue que él a veces no le gustaba que yo le dijera maestro, ni profe. Y él me decía, yo le pregunté, ¿y que por qué no quiere que le diga maestro ni profe? Di que porque un maestro debe de sembrar algo en ti. Y ahí donde él se gana el título. Y yo quedé con eso en la cabeza. Y no está lejos de lo que en realidad es ser un maestro. Un maestro debe dejar algo sembrado en el estudiante y es un legado que va a después seguir caminando solito. Va a seguir caminando solito y la gente siempre va a recordar al primer maestro. Por eso, cuando me recuerdo cuando el maestro Prado falleció, a muchos me decían de que hey, ahí viene el experimento. Y yo me le quedaba mirando así, dije, porque imagínate, el maestro Morales estudió 5 años la carrera de saxofonista y en 1 año y medio me agarraron y me sentaron al lado de él, yo al lado de un profesional que estudió muchos años y yo que no tenía ni título de audioperceptiva, no tenía nada, pero lo que el maestro decía era que la música que estaba dentro de mí era más fuerte de lo que podía tener algo de estudio. Y como no tenía ninguna maña, como era triste, como se puede decir por ahí, un bebé, Exacto, así mismo es. no pudieron, a mí no me influyeron de forma negativa. Yo puedo decir, y tú puedes usar esta grabación y enseñársela a cualquiera, jamás el maestro Jorge Jaime Prados habló mal del maestro Felipe Huxon. Jamás. Y me costaba ver al maestro Felipe Huxon hablando mal de Prados y Prados jamás sabía esa. Él dice, deja a mi vecino, nada más decía así. Para que tú vieras cómo era el maestro Prado, tú lo conociste, tú la conocías, ¿te acuerdas cuando se alborotaba, cuando las percusiones no hacían algo? Ese era su talón de Aquiles, las percusiones. Porque, Con ¿sabes? Lindo. Con Lindo, con todo, Belgrey, Belgrade, para esos con Brooks. tiempos, con Brooks, toda esa gente que no podía entenderlo. Y bueno, te digo, ese era su único talón de Aquiles, la percusión. Él quería una percusión perfecta, cosa que era difícil. Y los músicos, tú sabes, iban y venían, pero la banda nunca se fue al piso cuando él estaba, ¿no? Todavía no se ha ido al piso porque los maestros están haciendo su mejor trabajo, pero
ellos tampoco entendieron el maestro en sí. Siempre recuerdo esta parte del maestro que por eso me puso primero de asistente de logística y esa parte le dolió a Patricio. Tú te das acuerdo de Patricio, Es que que, mira, sentaba... es que hay una cosa muy diferente que era en ti, Cecilio, que tú siempre fuiste muy disciplinado. Y entonces, no, con el relajo y todo, tú siempre eres que estaba ahí con el profesor, pues, y entonces eso es algo que el profesor siempre admiró de ti. Mira, cuando tú quieres conocimiento, a ti no te importa sacrificar cosas. Y conste, Albertino, yo no, yo no sacrifiqué nada en sí. Si yo disfruté mi juventud, yo no, en vano no hice nada. La música, es más, fortaleció todas las cosas que yo creía que no iba a fortalecer. Y por entrar a una banda profesional, el conocimiento, Prado, lo que hizo Prado fue esto, imagínate, Viena, como te decía Nachito, Ignacio, Viena, Ignacio, di que, o sea, el Prado, Viena. Prado no me enseñó todo directamente. Y tú te quedarás mirando y que Prado me enseñó todo indirectamente. O sea, yo estaba con él. Después hubo un tiempo en el mismo 99, yo estaba para arriba y para abajo con él. Cuando la gente iba para la banda, yo era el que abría la puerta. ¡Bum! La gente que, ¿qué? Ya se ruta aquí. Y Prados no me, mira, cuando después que me pongo a analizar las cosas que me enseñó, algunas me dan miedo y otras me ponen a pensar. O sea, no que me quiso formar para otras cosas, pero me abrió mi mente para que no llegara cualquiera a jugar con mi mente. El detalle es que tú sabes cómo en la música en Panamá hay grandes profesionales, pero hay profesionales que como no quieren perder su acción, no tienen miedo fuertemente, no, tengo que ir contra ese tal Benavides, viene muy fuerte y te pone y te tapan, te esconden hasta que tú decides, porque no ves camino en lo que te gusta, a veces retirarte. Y es una de las cosas que te voy a decir. Prado siempre me dijo esto: hey, va a haber momentos, no te retires, toma vacaciones, expande y después regresa con fuerza. Esa es una de las cosas que también, que tristemente Chencho, que fue primero que yo, no lo quiso aplicar. Prado le enseñó hasta creo que mucho más que yo. Bueno, creo, porque no sé, porque después nos poníamos a comentar entre Abdiel y A yo, comentar. a comentar y Abdiel dije, ¿cuándo Prado te enseñó eso? Y yo dije, ¿tú no estabas ahí? Son historias. No nos poníamos a debatir el conocimiento del maestro, sino Ajá. nos poníamos a debatir que lo que el maestro realmente quería que nosotros dejáramos en su legado. Y después un día caímos los dos, es que el legado del maestro Prado era que cualquiera puede aprender música. Tú nada más tienes que ver que la persona lo ame de verdad. Porque si tú como maestro vas solamente por el salario, no va a haber resultados. Tú mismo vas a estar incómodo. ¿Y qué vas a hacer? Te sientas y llega alguien y que, ¡hey, Albertino! Y tú, sigue, ahorita vengo. Y te pones a platicar por allá, a echar cuentos en una esquina y tu estudiante no aprende absolutamente nada. Y Prados, júralo, Viena, se me sentaba así, cruzaba las manos, bajaba la cabeza y con los ojos cerrados me daba toda la clase de los libros. Mira, se me faltó un libro que él me dijo que yo usaba. Se llama Intermedio Sax Intermedio Sax, que lo escribió Ruban. Sí, Cuban. Ruban Intermedio Sax. Sí, porque yo en IPTC, yo estudié con el elementary, pero en la banda municipal estaba el intermedio y el avanzado.
Yo estudié todo el intermedio, pero Prado no quería que tocara el avanzado. Dice que ese libro no me iba a servir para lo que él quería hacer conmigo. Y de ahí él agarró y me hizo un giro de cosas, porque lo que sé de mambos y cosas casi ha sido todo por él. Mira, Que yo haya inventado algo, ajá. él me lo sembró, pero ahora tú estás viendo los frutos de lo que yo estoy cosechando, lo que él sembró en mí mismo. Así mismo, hermano. Mira que te voy a decir una cosa, Cecilio. Y como tú, como yo, somos pocos los que de pronto, no somos pocos, somos varios, pues, porque he entrevistado a varios profesores que actualmente trabajan aquí en la capital, que fueron estudiantes de profesor Prado, que han salido. Incluso yo entrevisté a Mauro Montini, que él es trompetista en Los Ángeles y él también fue estudiante de profesor Prado. Y entonces, todas estas cosas, yo me doy cuenta que en realidad a la bajada, aquello que en realidad nosotros creímos en la visión de profesor Prado en ese momento, o sea, en lo que él sembró sobre nosotros, nosotros tomamos simplemente esto y lo llevamos mucho más allá. Porque al principio cuando yo me había metido incluso hasta en la facultad de informática. ¿Qué yo hago en la facultad de informática? Y entonces yo me metí a estudiar informático, cosas, pero no es que no di bola, sino que me aburrí. Fue a la bajada, ahí yo me di cuenta que tenía que estudiar música. Claro. Y ahí yo me di cuenta que en realidad yo funciono más para la música que para otra cosa, porque en esto fue lo que yo comencé a formar desde los 13 años. Y entonces, verte a ti, Claro. verte a ti, Cecilio, que estás ahora mismo, gracias a Dios, triunfando en México, creciendo profesionalmente, estás ya teniendo mucha más envergadura musical. Eso me, a mí, como amigo tuyo, yo me pongo contento. Y entonces solo Vamos de a con, poquito. claro, hermano, y entonces es como tú lo dijiste antes, el profesor Prado en ningún momento sembró sobre nosotros ni envidia, ni nada de esta clase de cosas, porque en realidad, mira, yo conozco a diversos músicos que de pronto sí, hay algunos que sí se dejan decir las cosas de manera, claro, de manera tranquila, pero hay otros como que no se dejan querer que uno los encamine o los trate de ayudar en ciertas cosas. Y entonces, pero sobre todas estas cosas, Cecilio, uno aprende en realidad a tratar con las personas y sobre todo también, como el profesor Pro nos enseñó a nosotros, a saber respetar a las personas. O sea, y entonces tú eres actualmente un modelo porque este, tú, de todo lo que estaban en esa generación, en ese tiempo, en la banda municipal, tú actualmente estás en México, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que te gusta, hermano. Y entonces y eso está muy bien, y estás viviendo de lo que te gusta. O sea, porque mucha gente, ¿de qué trabajan? Un ejemplo, estudié 5 años de secretaria, 5 años de recursos humanos, 5 años incluso si tú vas para a diversos ministerios aquí en Panamá, como la primera persona que te recibe, muchos, no son todos, pero muchos, no, ve a hablar con ella, no, andan como frustrados, pero nosotros no, nosotros estamos viviendo y nosotros estamos disfrutando de lo que a nosotros nos gusta, hermano. Dice la Josué. Josué ahora este año está volviendo a tocar sax. Mira Yo tú. antes de venirme, yo le regalé a él el libro que te estoy diciendo, y yo le di un saxofón soprano. Chévere, mira. Yo le di a él un saxofón soprano. Y a Pedro yo le regalé un alto. Yo no sé dónde lo Tiene que tiró, pero yo regalarme le un regalé. soprano. Mira, bueno, no sé qué más dejé en la casa de mi mamá. Pero yo no es que lo hacía por orgullo, sino que eran cosas que yo sé que eran amigos y querían avanzar más. Y yo, bueno, tomen, son cosas que que nunca me iba a traer para acá, ¿no? Claro. Acá he conseguido otras y caminando de a poco a poquito. Mira, una de las cosas que el maestro Prado siempre trataba de infundir era que si tú te derrotabas tú solo, y tú me dirás que, pero ¿por qué dice eso así? O sea, si tú no estudiabas, la gente iba a saber que tú no estudiabas.
pero el maestro Prado encendió esa llama que nunca se apaga o que encendía en su tiempo. Pero yo lo digo en mi caso es porque yo nunca dejé que se apagara la llama. Cuando tristemente me tocó empezar a trabajar, yo trabajaba, pero yo no había dejado la música. Me acuerdo que trabajaba en el Rey, me trasnochaba ahí, casi todos mis turnos eran de noche, no podía hacer nada. Pero eso no me detuvo a buscar mi futuro musical. Trabaja hasta de mensajero y no es que me ponga triste cosas, sino que me hizo abrir más mi campo musical. Y cuando empecé a pensar, cuando empecé a recordar lo que el maestro Prado me había enseñado, es que hasta un día en el pizarrón, hace un par de años, me puse a hacer la primera práctica que me puse en un pizarrón. Yo dije, con esto fue que empecé, mira, y todo lo que he hecho a través de los años con altas y bajas. Pero una de las cosas que el maestro me dijo, no, mantente. Van a hablar de ti, que hablen de ti, pero que tu instrumento hable por ti. Y una de las cosas que respetó David, no me acuerdo el apellido de David Ávila. David Ávila. Es que él me llamaba para tocar en su orquesta. Yo nada más iba a un ensayo, Albertino, a un ensayo. Que el mismo hermano él se quedaba y dije, hey, ¿por qué nada más viene al último ensayo? Y David que toca como él para que tú veas, para decir, mira lo que él va a hacer en un ensayo. Y el hermano se me queda mirando y que, wow, yo me acuerdo cuando hice una competencia contigo y quedamos ahí, dejamos eso así, pero mira, tú seguiste, que mi hermano te llama a un ensayo y tú es para allá, para la tocada, para el toque a la semana o al día siguiente. Todo eso es porque el maestro Prado en su momento me jalaba la oreja y en su momento me decía, hey, tómalo en serio. Y trato de a mis estudiantes es solamente esto, decirle, replicarle, hey, créetela que ya eres saxofonista, que eres clarinetista, que eres flautista, que eres lo que sea, créetelo. Aprende a jugar con el tiempo, ¿sabes? No es no dejando de trabajar, porque esa es otra cosa que el maestro Prado influyó en eso, porque me decía, mira la diferencia entre tú y Kentish. Kentish era un gran saxofonista de la municipal, pero el trabajo le absorbía tanto el tiempo a Kentish que Kentish no podía practicar. Yo no sé si tú te acuerdas de Bambi. No, de lo que yo me acuerdo es de Janis. ¿Te acuerdas de Janis? Ajá. Cuando yo tocaba clarinete y todo el mundo me decía y que, ese man vino a quitarte esto y lo otro, a tumbarte la cabeza. Bueno, yo no sé actualmente dónde estará Janis, pero yo estoy aquí trabajando de la música. No sé dónde anda Jorge Yanis, por ahí creo que lo puedo conseguir. Voy a ver. Chévere. Pero mira, lo que te digo es, Prado lo que me decía era, o sea, tienes que aprender a combinar. Tú puedes estar trabajando fielmente en algo, pero tú puedes seguir practicando tu música. Prado se me sentaba así, vuelvo y te digo, así con los brazos cruzados y cansado porque venía de Rufo, del INAC, y después de darme clase particular a mí solo. De Navidad era a mí solo. Bueno, a mí solo en un tiempo. Después se incluyó Josué y después llegaban ustedes que llegaban a las 4:30 los martes y jueves, si te acuerdas. Uh-huh. Él fue trayendo a todo el mundo para... Uy. El maestro fue incluyendo más cosas porque él quería que el experimento se replicara. La cosa es que cada uno tomó sus decisiones y no pudimos seguir avanzando como él quería el maestro, ¿no? Por eso digo que yo fui el primer experimento, él quería más, pero no creo que él se fue triste por eso, sino que él dijo que en algún momento todos íbamos a retomar esto. Lo que de verdad le iba a interesar, iban a retomarlo. Y aunque tú no creas, esos regaños que le dio a Fulo
que Fulano se ponía bravo, peleaba con su primo que le decía, hey, el maestro que te regaña el maestro, que deja que te regañe el maestro. Esos regaños que también te tocaron en algunos tiempos y que los sonitos diciéndole que no, pero vengan. Y el maestro que no te que llamando a nadie. Si ellos quieren venir, que vengan. Si no pueden venir, que vayan a hacer sus cosas. Pero era para que nosotros maduráramos en su tiempo. Exacto. Y son cosas que ahora tú estás viendo el fruto, yo estoy viendo el fruto, Chencho en su tiempo estaba viendo el fruto. Hasta el mismo hijo de Prado, que mira, que es maestro de química o matemática, no recuerdo de qué es, pero él está metido con la banda de Rufo. Cuando tú lo ves, está metido con los chavos ahí trabajando con el maestro que vino de Panamá y está trabajando con él porque el papá le sembró algo y él se dio cuenta que este es algo que va hasta que lleguemos a los finales de la vida, lo vamos a valorar. Mira una cosa, Que Cecilio, con tu permiso, que Ajá. incluso recientemente me escribió Wix, que quiere Ok, sí. que quiere que lo empiece de nuevo, que quiere que lo ayude en lo que es el solfeo, en lo que es yo no soy trompetista, pero yo lo puedo ayudar lo que es la lectura y lo que es, porque él solito se va ahí. Entonces me pidió esa ayuda. Ya el jueves yo voy a comenzar con él. Claro. El medio Estrada también me pidió, hey Albertino, ¿tú tienes libros? Así, sí, yo le mandé un libro de solfeo y le mandé un libro de técnica para clarinete. Entonces, Okay. están volviendo a retomar, o sea, están volviendo a retomar porque se dieron cuenta. ¿Cuál estás usando? ¿Cuál estás usando el clarinete? De clarinete yo tengo el Ruan, el mismo el que había utilizado el profesor Prado Ah, conmigo al ok, principio. ok. Y entonces son cosas que se están volviendo a retomar porque incluso yo me dije que Chuzo Albertino, tú estás haciendo la tesis de profesor Prado. Y que, ya la peste, y que, hey, ese es excelente, y esto y lo otro. Y también a todos los profesores que he entrevistado me han dicho lo mismo. Incluso me han dicho, cuando tú termines la tesis, envíame una copia por PDF, Claro. invítanos a nosotros para cuando ustedes vayan a sustentarlo ahí en la Universidad de Panamá y todas esas cosas, porque en realidad, Cecilio, el profesor Prado, como nos dijo a nosotros uno de sus alumnos, el profesor Isaac Reyes, Navarro. Isa Rey, ajá. Isaac Reyes, él nos dijo a nosotros, el profesor Prado cambió vidas, y también lo dijo el profesor Booth. El profesor Prado Claro. cambió vidas, no solamente te metió a la música, no solamente te influyó para que estudiaras música, sino que cambió vidas y cambió la vida de mucha gente. Casi me metí a los masones, pero fue duro. Ya, hey, te iba a preguntar, ¿en qué logia masónica pertenecía Prado? Mecánica. La mecánica, la que está por calle 6, la que está mismo, por la iglesia cuadrangular. Sí. Ya, porque tengo que ir para allá. Voy a pedir Ahí mi está anillo, para voy a pedir mi anillo, hermano. de la loya. Ah, Mira que la gente, yo platicando con gente acá, y que tú eres de los mecánicos, y la gente se me queda mirando y que, porque yo le pregunto, tú eres de los mecánicos, y la gente se me queda mirando y que, ¿cómo? ¿Cómo tú sabes que yo soy de los mecánicos? Y que nada más te estoy viendo y cosas, y después le cuento a mi maestro y se me queda mirando y que, pero ¿cómo tú sabes? ¿A ti te iniciaron? Yo no, directamente no. Por eso te digo que el maestro hizo muchas cosas indirectamente. claro. Mira El que maestro ya yo hablaba. conseguí, ya yo hablé ayer con el director del INAC, el actual director del INAC, que es el profesor Polanco, y ya hoy debe estar ayudándome con lo que es la cuestión del reporte, el expediente de profesor Prado, que me lo va a conseguir para dármelo, y entonces ya hoy debe también haber mandado la carta al Ministerio de Cultura acá a Panamá para solicitar una carta especial donde diga que el profesor Prado fue director del INAC y que trabajó durante X a X tiempo. Mira eso, ¿Sí? mira, estoy hablando yo cuando yo dejé yo empecé a trabajar en 2005. Yo creo que en el 2004 Prado dejó de trabajar en el INAC. Y por eso ya yo no quería, él sí, me seguía motivando que fuera, pero yo dije, pero ¿quién es el maestro? Tu amigo, ya tú sabes cuál tu amigo. Tú ¿Cuál? diste clase, no, tú no diste clase con él, pero tú lo conociste. El clarinetista afeminado.
que era que Chencho siempre se podía Ah, molestar. el maestro Segura. No, el que Jovan. venía de Panamá, Jované. Mira eso, ahí está. Ya Samuel que. Este Samuel ya sabe hasta quién. Cuando yo empecé a dar clase con Jované, yo me tracé mucho. Yo eh, no eh, podía dar clase con él. no, y esa es otra historia. Una Eso, pregunta. Eh, ¿Usted logró ser compañero del profesor Luis Mendoza? Luis Mendoza, nosotros dimos clases casualmente en el 90 y en el 2005. Él era él tenía más tiempo porque yo estaba trabajando. Yo pedía permiso del trabajo para ir a estudiar, pero Jované llegaba tarde. Cuando veía a Luis solito ahí tocando y dije, Luis, ya viene el maestro y que no, dice que viene tarde o no llegaba. Y entonces otra cosa que me desmotivó fue la huelga de casualmente ese mismo año. Tú le preguntas a Luis Mendoza, yo tengo contacto con Luis, nada más que estoy más lejos. sí, Cecilio. Entonces, ahora, una pregunta que quiero que me lo digas con mucha franqueza, porque ahora mismo yo sé que toda esta entrevista ha sido con mucha franqueza y de corazón, hermano. La muerte del maestro Prado, ¿cómo impactó tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Sabes? Todas estas cosas. Yo creo que todavía estaba trabajando, como te lo dije, en el Rey. Y recuerdo cuando me avisaron que el maestro había muerto. Lo primero que pregunté yo, ¿a dónde? Yo todavía estaba yendo a la municipal, lo recuerdo, clarito. No, espérate, ¿cuándo murió el maestro? Espérate. ¿Tú te El acuerdas 2000 del año? 2008, ¿no fue en el 2008? Es que no recuerdo exactamente la fecha, porque el Rey yo tuve hasta qué, sí, Porque ya yo sí, yo tuve estaba, hasta ya, como el ya yo estaba 2008. aquí en Panamá, Cecilio, y entonces ese día el profesor Jované, que lo conocí aquí en Panamá, él me daba clases de solfeo y él entró al salón y entonces él me dice que Benavides, te tengo una mala noticia. Y ese era a tope de las 8 de la mañana. Dije, sí, dígame, El, de que tu profesor falleció, el profesor Prado. Y Es que tristemente falleció de una forma o sea, yo sí te diría que no usara lo que, si lo digo, que no lo use la cuestión, dale, porque tranquilo. lo que me enteré, si tú te acuerdas, él andaba con la mamá de esta niña que estaba en ballet. ¿Tú te acuerdas de una gordita que siempre estaba por ahí que daba ballet cuando tú estabas en el INAC? Ajá. Bueno, había una gordita que la mamá siempre iba La gordita con que siempre se ella. cruzaba para el salón. Ajá, Yo me acuerdo. esa, la mamá de ella era la mujer de Prado, que se había dejado ya con la mamá de Dani. Y ahí donde vino la pelea con la mamá de Dani. Dani estaba bravo porque dejó a su mamá. Bueno, Mm, el detalle es que ya Chencho estaba en Portobelo para esos tiempos. Entonces, Chencho ya, o sea, la mujer esa tenía una mala reputación allá, que se ponía a hacer brujería y cuestiones. La que es Y la señora esa, la la mamá de la mamá, gordita. la mamá era gordita. Entonces, lo que pasó fue que Prado empezó a tener una tos. Yo me acuerdo que yo estaba yendo a la municipal de nuevo, pero Ujú. no iba siempre porque el trabajo era turno y no me daba. Y yo le decía, y que profe, pero esa tos que tiene ahora, o sea, dice que la mujer fue la que la mala lengua de Portobelo dicen que la mujer lo estaba envenenando. Y ya cuando él cayó en el hospital, era difícil que pudiera recuperarse de lo que le estaba pasando. Y por eso se fue rápido. No aguantó. Sangre, sacaba sangre con la tos ya cuando lo llevaron. Mira Sí. que trataron de recuperar el clarinete, el Leblanc, trataron de recuperar el saxofón y la señora agarró y quemó todo de Prados. Uf. Todo lo que ella tenía, ropa, su,
cosas, o sea, pocas cosas quedaron en la banda municipal. Cuando estaban todavía, creo que en calle, no, ya estaban acá en San José, que ahorita están en San José, ¿no? Sí, están en San José. Bueno, yo creo que Prados, sí, Prados llegó a mudarse, sí, con ellos. Bueno, dice que la mujer quemó todo, todo. No hubo, no, o sea, se pueden contar las personas que tienen un recuerdo legal de Prados. Yo me acuerdo de su clarinete Leblanc, de su saxofón Leblanc que quedó en Panamá. Supuestamente Flowers, Tomás lo iba a recuperar. ¿Tú entrevistaste a Tomás Flowers? No, tú me puedes conseguir el contacto de Tomás Flower. Te puedo dar el número de la señora. Dale para ver. Tú le dices que tú quieres, que tú le te identifiques y tú le dices que tú quieres entrevistar a Tomás. A Tomás. Flower. Ok. Ajá, ella se llama Lynette Hugues. Lynette Hugues, ok. Su número es 6007. Ajá, 6007. 9898. Entonces ahí pongo señora Hugues. Uh-huh. Ajá, Ella, dile que tú quieres hablar con su esposo Tomás Flowers. Si ok. cualquier cosa, yo le voy a decir, es más, lo voy a escribir, le voy a decir que te va a contactar un joven para pedirte el número de Tomás para hacer, perdón, para hacer Salud. una entrevista a Tomás. Gracias. Para hacerle una entrevista a Tomás sobre el maestro Prado. Él tiene también buenas historias del maestro Prado, porque él sí, imagínate, Tomás viene entre el intercambio de la antigua banda municipal a la banda que tomó Prados. O sea, en ese tiempo, ¿quién era el que lo dirigía? ¿Tu tío? No, el papá de él, de ¿El papá de Tomás. Prado? Ah, el papá de Tomás. Oh, ok. Ajá. Entonces te puede contar más o menos la transición. De lo que Ah, era la Concordia antes. no, todavía. Sí. ¿Ya era la Concordia en ese No, tiempo? No, no, todavía. estaba en transición. Yo creo que Prado nunca dirigió la Concordia, si no me equivoco, pero Flower sí. Ah, ok. Entonces Flower te puede decir, creo que mucho mejor que otros, cómo Prados llegó a ser director cómo fue su paso por la Concordia y algo así, tú puedes preguntarle, porque creo que Prados sí tuvo la Concordia. Ok. Pero Tomás Flower fue uno de los primeros directores de la banda municipal. Ok. Entonces, regresando a lo que me preguntaste, dolió porque dejaron al maestro tristemente morir. Ya la señora hizo su cosa, bueno, eso es otro tema, pero la señora lo dejó morir y ya es tarde. Yo me acuerdo un día me encontré a la niña de ella y le preguntó, hey, yo le pregunté, ¿qué pasó con el maestro? Y ella me hizo así, ¿ves? Se me desapareció. Uf. Mm. Nunca me dijo. Y yo era uno de los que más platicaba con ella por obvias razones. Yo siempre estaba con el maestro Prado. Cuando ella llegaba con la mamá, yo estaba ahí. Y entonces cuando estaban platicando Prados y la mamá, allá nosotros estábamos cuando ya estaba, la banda estaba en diagonal del INAC, ¿no? Ajá. Nosotros platicábamos ahí arriba del balcón ese grande donde a veces jugábamos fútbol. Fue triste, no te lo miento, pero una de las cosas que no me dejó tan triste y cosas fue porque Prados sembró muchas cosas buenas. Y lo único que él, sin decírmelo, yo lo entendí, que deberíamos seguir su legado. Cuando él partiera, el legado de él no muriera, sin decir tantas veces su nombre. No, la gente se daba cuenta que es un sistema diferente de enseñanza. Si tú bien sabes, Prado te miraba de arriba abajo y te analizaba 2 ensayos. Y en el siguiente ensayo él te decía, hey,
mejor vamos a hacer esto, puede venir más temprano. Y Prado nunca tuvo los brazos cerrados para nadie. Tú viviste algunos tiempos antes que no fuera más cuando hacían los panecitos, que cuando tú llegas a decir un intermedio, la gente comiendo sus panecitos y después seguíamos ensayando hasta las 9 de la noche, Sí, sí, ¿sabes? sí, yo me acuerdo de ese tiempo. Él nunca fue egoísta y eso no era con plata de la municipal. Era con su plata. Ese era con su dinero. Yo me acuerdo cuando yo me mandaba, yo iba al 99 ahí cerca, compraba y regresaba. Y Prado, di que así, yo me acuerdo, empezábamos a hornear, dejábamos que creciera un poquito el pan y empezábamos a hornear media hora antes del ensayo. Por eso cuando todo el mundo llegaba di que oliendo así, ay, yo quiero pan. Cuando nos daba cuando hacía su agua de algas marinas, que nos daban ahí alga marina con, ¿cómo se llama esto? Con la panela. ¿Cómo que le decía eso? Él tenía un nombre para eso. Balastistic creo que era. Ah, Balastistic, algo así. Porque él nunca, bueno, yo nunca probé ahí en la banda ¿cómo se llama? El que es famoso en Colón. El que es blanco. ajá, Isinglass. el Isinglass. Yo nunca probé la Isinglass en la banda. El que probaba era el que él hacía, que ponía, yo me acuerdo, ese sí lo tráeme una bolsa de panela, costaba $1 para esos tiempos. Y él agarraba 2 panelas, las tiraba y tiraba sus algas y empezaban a crecer y él empezaba a servir a la gente de su vasito de agua con eso de agua de algas. Y nos puso a todo el mundo loco como músicos porque esa era energía pura. Fue una gran pérdida para Colón. Porque no sino es más por lo que él representaba. Una pregunta, el día del fallecimiento del profesor, o sea, del entierro, no sé, pues, ¿se tocó algo? ¿Hubo, no sé, un desfile o algo así? Ese día, mira, lo que se dieron cuenta fueron, creo que muy pocos, sin mentirte, Samuel. Fueron muy pocos los que se dieron cuenta del día del entierro. Imagínate el entierro de Abdiel Valdés, que fue con poquitos músicos. Así casi mismo fue el entierro de Jaime Prados. No fueron mucha gente, fue porque no sabe, por decirte, murió un viernes y ya lo estaban enterrando un lunes. Así rapidísimo. La señora no quería contacto con nadie y yo creo que ni Dani fue para el entierro, el hijo que le quedaba a él, ni las hijas. Es que no recuerdo muy bien porque no pude ir. No recuerdo el por qué, pero no pude ir. Y esa fue una de las cosas que sí dolió. Y cuando recuerdo que me había mandado para ese tiempo, sí se podía grabar video, me mandaron un video y yo dije, tan poquita gente. Y que sí, porque, ¿sabes? La banda municipal no sé qué pasó, si era porque era muy temprano, nada más vi el desfile que le hicieron con muy poquitos músicos hasta calle 16, porque no llegaron no fueron ni que hasta Montejo los músicos tocando, no, fue hasta calle 16, después fueron en coche, en carro hasta adentro y le siguieron tocando adentro. Fue algo extraño, fue algo totalmente extraño y vuelvo y te digo, era más por la señora con que él donde murió que por la gente que no por la gente que lo conocía, porque Sonito fue uno de los que estuvo allí y Sonito dijo, hey, a mí me avisaron también tarde, tuve que moverme y llamar quien podía llegar. Cosas extrañas que pasaron cuando el maestro murió. Y después ya de ahí yo me aparté de la municipal porque ya yo creo que yo estaba pasando una transición en un trabajo que tuve, que es otra historia, y después ya yo quedé en la capital, creo que ese mismo año, en el 2008. Si no me equivoco, creo que ya yo estaba trabajando en la capital, y creo que por eso no asistí, porque ya yo estaba trabajando en la capital y entonces en Supro, y creo que no me daba el tiempo.
creo que era mi primer año y no me querían dar permiso para defunción si no fuera por un familiar cercano, ¿no? Y si no me equivoco, Chencho Salud. perdón, ya Chencho estaba en Portobelo y para esos tiempos no había chance tampoco para que él pudiera salir de allá para ir a darle su descanso al maestro. Creo que después yo hice fue un pequeñito tributo, pero con poquita gente, ¿no? Con Dani y esa gente que andábamos para arriba y para abajo con el maestro. Yo no sé si te lo contó, pero uno de los experimentos de Prado fue el maestro Booth. Ese otro experimento de él. Sí, porque Booth, si tú ves Booth tocar los mismos instrumentos que yo, el único que nunca me gustó fue la trompeta. Booth toca actualmente sax, clarinete y flauta y trompeta. Yo me fui a lo que da saxofón, pero la rama completa, toco clarinete, flauta y me pasé a instrumentos armónicos que son el piano, la guitarra. No he querido nada de bajo porque no he conseguido un bajo por flojera. Pero Boot es un experimento. Y Boot, sin mentirte, Boot era el primero. ¿Por qué te digo que es el primer experimento que yo sé? Porque Boot hacía armonías él de música y muchas músicas. Perdón. Mucha música que tengo que ponerme mi medicina, una medicina para la rinitis. Y cuando me la pongo, cuando me la pongo, así cuando le da la gana quieren salir a pasear los moscos. Ok, la mayoría de piezas son alegres en bandas de escuela, son de Booth, son de Alejandro Booth. Ni Dixon ni Lake tienen tanta música como la tiene Alejandro Booth. Por eso la entrevista de él tú deberías profundizar más y preguntarle, maestro, ¿usted no es un experimento de Prado? ¿Y por qué? Tú, mire, hizo unas investigaciones y varias músicas que hay en las escuelas son de usted. Ningún músico tiene tanta música en bandas de escuela como la tiene usted. Y es verdad. Tú le preguntas, las músicas que tocaste con Juan Curtis, adivina. A menos que fueran impresas con cosas, la mayoría que tuviste que eran a mano, Alejandro Booth. El otro que tristemente ya partió, Adiel era otro experimento. O sea, Booth, experimento, el saxofón, instrumentos de cañas y armonía. Chencho fue totalmente en armonía y el sax ahí, pero que Chencho después se inclinó directamente a la armonía. Chencho, lo que tú le preguntas a la armonía, Chencho estaba ahí. A mí fue más los saxofones, porque él quería crear un relevo generacional de instrumentistas. Él me explicó varias cosas de armonía. Ahorita cuando yo le pongo el conocimiento a eso y le meto mente y cotejo con un libro y el maestro está en toda la razón y me voy por ahí. Pero casi la mayoría que tú buscas han dejado su legado porque el maestro hizo experimentos con gente puntuales. Mira que incluso yo escribí un coral. Yo tengo un coral de 3 voces. Eso fue el último trabajo que yo hice con el profesor Eric Parris, que él también es de Colón. Y entonces yo trabajé con él y a través de lo que me fue enseñando, entonces cosas, yo llegué a hacer un coral de más o menos casi 5 minutos, casi 5 minutos. Y entonces es un coral modal.
un coral Ok. de puro cambia modo. Y entonces, y no solamente tengo ese coral, yo ahora mismo también hice un arreglo, no, un arreglo no. Escribí, compuse una pieza para piano, que ahora mismo todavía tengo que seguir terminándolo con distintas expresiones, que ahora mismo yo le estoy metiendo distintas expresiones, y entonces yo me la he pasado así, porque como yo te dije, mira, con el profesor Prado, yo aprendí lo que es la clave de sol. Ujú. La clave de sol, y esa es la clave de sol, tú me pones una partitura y yo te lo leo rapidito sin ningún problema y hasta te la canto ya, porque ya yo he aprendido incluso lo que es solfeo internalizado, Mm, internalizar lo que es el sonido dentro de tu mente y dentro de ti. claro, claro. Entonces ya te lo puedo cantar así rapidito de tantas prácticas y tantas cosas que he hecho. Y entonces eso me ha ayudado bastante. Entonces cuando yo llegué aquí a la capital, fue que yo aprendí a leer en clave de fa. Yo no sabía leer en Mm, clave de fa. Y ahora es por eso que claro. es por eso que ahora yo toco hasta piano. Porque ya tú me pones una partitura y ya yo te voy leyendo clave de sol, clave de fa, dónde van los dedos, mano izquierda, mano derecha, movimiento y esto y lo otro. Claro. Entonces son cosas que se van a ir desarrollando por la base que el maestro nos enseñó a nosotros. Sí, porque indirectamente siempre nos jalaba la oreja, pero cuando tú te pones a entender era por el bien total de lo que quedara aquí. Él no trabajaba con el consciente de nosotros, él siempre trabajó con el subconsciente. Exacto. Y te iba a decir, mira, pues cuando tú me acordaste de Poeta y Aldeano, yo me acordé cuando incluso yo fui primer clarinete con Scotty siendo solista. Sí. Que ese tiempo yo me chorrié todo, yo me puse bien nervioso, pero bueno, son ya vivencias que sucedieron. Te iba a preguntar, El, pa- ajá, dime. el pasado no es en vano, eso forma tu carácter del presente. Exacto, Y no lo recuerdas por tristeza, lo recuerdas porque tú, o sea, si hubiera aprovechado un poquito más, eso es lo único que pasa por tu cabeza ahora mismo. ¿Por qué no exacto. aprovechó un poquito más? Pero nada, lo que tiene es por un buen motivo y razón. Tú vas a ver los frutos. Samuel, yo no sé si tú tengas otra cosa que preguntar. No, no, ahorita mismo no. Bueno, Que te Ceci, fuiste largo con que tener una pregunta y después todas las preguntas así. Así que ya como que todas las preguntas que tengo ya están contestadas. Bueno, no, ahora ajá. que recuerdo, si usted tiene alguna foto o video del profesor o algo así guardado. Yo no tengo exactamente. Yo no tengo exactamente. Yo lo que más recuerdo, debo tener una foto, pero el que te puede resolver eso es Mauro García, porque Vivencia hizo muchas sesiones de fotos. Y hay una foto donde sale el maestro Prados con el saxofón y él tenía un saco. Entonces, cualquier foto de las últimas, cuando el maestro estaba activo tocando en grupos, es Mauro García. Dani, no sé si la mamá guardó las fotos, porque yo creo que él se llevó sus cosas y la señora que te estoy diciendo le dio candela. De, pregúntame. Ajá, otra pregunta. El estilo en ejecución del saxofón, ¿cómo era el profesor? O sea, si era más tendido hacia lo clásico o lo popular, o una mezcla, más o menos. El maestro te hacía entender que tenías que aprender a tener mezcla de las dos, tú como músico. Pero él siempre fue sincero que él trataba de imitar a, a un saxofonista, no sé si has escuchado ese nombre, se llama Jorge Silvestre. Sí, Él practicó, él era de Colón, ahorita está radicado, si no me equivoco, en Nueva York. Y él hasta le regaló un saxofón y una boquilla al maestro Prado. Él trataba de imitar ese sonido, pero Prados decía que él ya estaba limitado en esa parte, uno, por la edad y dos, porque él siempre aprendió más clarinete, entonces el clarinete lo jalaba a lo clásico.
Y entonces por eso él a veces intercambiaba las voces con nosotros porque él decía que nosotros podíamos cambiar el sonido y que se sintiera más popular. Entonces el maestro sí era más tendencia clásico. Él estaba, imagínate que el saxofonista que puede dominar los dos, el maestro estaba más hacia el lado del clásico, pero quería hacer ciertas cositas del popular. Otra pregunta, o sea, pero el sonido, o sea, del profesor como en el saxofón, como que se puede comparar más o menos, o sea, un sonido totalmente limpio o un sonido ya buscando como los efectos, que uno sabe que en el saxofón puede hacer ciertos efectos para que suene un poquito como que más malo, popular. No sé si entiende más o menos a lo que me refiero. Sí, él era, como te lo digo, intentaba, toda la rama era clásica. A él le costaba hacer el botural, botural, sí. ¿Sabe cuál es el sonido botural? Bueno, al maestro le costaba. El botural, ¿cómo es? El botural es cuando tú abres la garganta totalmente y cambia la textura del saxofón. Se va a decir, si estás tocando normal, el instrumento suena fino. El botural hace que suene así como así. Como a sonido de barco. No barco, sino como que el instrumento molesto. Ok. Ahí al maestro le costaba llevar el sonido hacia allá. Después, a través del tiempo, entendí que es facilito. Nada más es un bostezo. Estás bostezando. Tú tienes que la garganta se abre así. Aprender a abrir la garganta con la boca cerrada. Entonces, es algo que tienes que ir practicando. Prado me enseñó a tocar con la S, cosa que no te enseña cualquier otro maestro. Otros maestros te dicen que te enseñan la R para un efecto raspadito, pero Prado lo hacía con la S. Y eso sí era particular de él, porque cuando me pongo a hacer esa técnica, la gente dice, ¿y dónde tú sacaste ese sonido? Porque no es particular, no es tampoco tan conocido. Son poquitita gente que cuando te dice, hey, ¿dónde tú sacaste eso? Eso no te cuesta, no, es como si estuvieras haciendo pero con la S. No, eso es verdad, porque uno de los maestros a quien nosotros entrevistamos, bueno, dijo que él tenía una técnica que él movía el dedo de una manera como si fuera látigo. Y entonces dice que eso no se lo había visto a ningún otro a ningún otro clarinetista aquí en Panamá, sino que la técnica que lo utilizaba también otro clarinetista, pero de Europa. Y esa técnica no es casual. Y entonces cuando tú me estás hablando acerca de eso y también verlo con el clarinete, Prado utilizaba cosas que de pronto no son usuales aquí en Panamá o que no se han visto. No, O sea, estaba como pero adelantado a su época. es que su tío lo adiestró en muchas cosas y entonces es lo que yo casi siempre utilizo. Identifico al estudiante y me voy a la técnica que le sea más fácil. Por darte un ejemplo. Otra pregunta antes que se me Sí. vaya. El profesor Prado aprendió, o sea, con su primo, Pucho No, Prado, no, creo que con un tío, pero no recuerdo el nombre del tío. que me dijeron que él tenía un tío, un primo, que era como un excelente saxofonista, cubano o algo así, me tiraron el cuento, que se llamaba creo que Pucho. Bueno, no recuerdo el nombre. Ahí te mentiría si te dijera un nombre. Pero dice que cuando Prado salía no, o sea, creo que era trabajar herrería o salía de otra cosa, él iba a practicar clarinete y le enseñó a cómo moverse en este instrumento. Entonces, Supuestamente, uno de los maestros, discúlpame, Cecilio, dice que uno de los maestros que fue de Prado fue Ramón Fernández. ese fue el de Panamá, pero era un tío de él. Un tío de él. Pero no Okay. tenía, pero no me acuerdo el apellido ni el nombre exacto. No sé si era tío por parte de papá o tío por parte de mamá.
Pero entonces el paso del profesor Prado primero fue con el tío. Ajá. Supongo que creo que es Cucho, porque todo el mundo me está diciendo, hace rato estoy escuchando Cucho. Que, o sea, que era un cubano. Que algo así fue como que lo está explicando que la familia de Prado es de Cuba. O no estoy seguro de eso. Bueno, yo lo asocio porque como cuando él me enseñó a Pérez Prado, yo lo veía a él, o sea, esas caras, esa cara es muy demasiado parecidas. Tú ves a Pérez Prado, tiene que ser algo directo de Prados, pero Pérez Prado a Jorge Jaime Prados es diferente el apellido, ¿no? Exacto. Pero como dice en Latinoamérica, la gente alguien se equivocaba en tu nombre y entonces tú quedabas con la modificación de algo de tu nombre, ¿no? Como la historia de Cecilio. Cecilio no existe, es Cecil. Entonces la gente quedó y salió de repente, porque Cecilia sí existía, Cecilio no. Y de repente alguien le dijo, en vez de Cecilia, le dijo, no, Cecilio. Y ya quedó Cecilio, pero Cecilio no es un nombre legal, es Cecil. Ok, Alberto, hay que anotarlo en la lista de investigaciones, porque yo pensaba que el paso lo hizo fue en Panamá, pero, o sea, ya en Colón fue como que su inicio, más o menos eso de los 21, 22 años. Sí. Exacto. Ajá, con un familiar, que hay que averiguar exactamente. Él aprendió con un familiar, porque él estaba estudiando música, sí. Y también, pero cuando él entró a la banda de La Guardia, ahí tendría que preguntarle, yo no sé si Dixon sabrá esa historia. Dixon se está haciendo el aéreo con nosotros. ¿Quién? Oye, Está jubilado. Que está enfermo, ya está viejo. Mira, no sé si pudieras conseguir a Tochi. Tochi también tuvo con él. Tienes que buscar a alguien que tuvo en la banda de La Guardia con él. El profesor Macías, Tochi. Ajá, Tochi. Ajá. Entonces, alguien que te diga. Yo sé quién es. Alguien que te diga porque él ya cuando entró a La Guardia ya tocaba. Entonces, si tú tienes una cinta, él tuvo que haber aprendido muy rápido, muy rápido. Lo que sí yo sé, que él me dijo que trabajaba herrería y iba a tocar clarinete, que también boxeaba y tiraba clarinete. Así que esa es la parte totalmente... Y dije, no, lo que me contaba.